Recibimos a la investigadora asociada de RIMIS, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Ignacia Fernández. Ignacia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Antonella, muy buenos días. Todo bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá en el programa y nosotros estuvimos siguiendo durante pandemia aquello que sucedió con las ollas comunes, ¿cierto? La organización de distintas comunidades a lo largo del país, en donde parece que hubieran reaparecido. Luego nos dimos cuenta que hay ciertas comunidades que nunca dejaron de estas prácticas, ¿no? Y hoy día nos preguntamos primero, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen respecto a lo que sucedió a lo largo de este año y medio, estos 2 años? Y luego, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Hagamos primero ese análisis panorámico para luego hablar un poco de las consecuencias de aquello y que podemos todavía aprender de ahí. Ujú. Bueno, mira, muchas gracias por la oportunidad para tener esta conversación, porque efectivamente hablamos de un fenómeno que a veces es bien invisibilizado y que en las poblaciones, en las comunidades es súper relevante, ¿no? La gente se organiza en ollas comunes y muchas veces en contextos de crisis como ha sido la que hemos vivido con la pandemia y que seguimos viviendo, son una fuente importante de acceso a alimentos, pero también de otros apoyos para muchas familias que tienen dificultades para alimentarse. Entonces, nosotros teníamos esa preocupación a la vista, estábamos muy preocupados básicamente por el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? De saber Ujú. eh, si en el marco de la pandemia la gente tenía acceso suficiente y de calidad a una alimentación básica, independiente de los problemas de confinamiento, de los quiebres de ingresos. Y desarrollamos este estudio, que es un estudio acá en Chile y también, bueno, también trabajamos en Perú, en Uruguay, en el marco de un proyecto mayor, con el objetivo de ver un poco, no existe mucha información oficial sobre cuántas ollas hay, cómo se organizan, entonces parte de lo que buscábamos era eso, ver con qué condiciones de infraestructura cuentan, si efectivamente tenían condiciones sanitarias de acceso a insumos, a alimentos suficientes para proveer a los usuarios. Y cómo iban evolucionando a lo largo del tiempo en la medida, nosotros esto no lo hicimos en el 2020, lo hicimos avanzado ya el 2021, Ujú. incluso este año, poder entender cómo a lo largo del tiempo y cómo en la evolución de la pandemia se sostenían o no y con qué tipo de apoyos contaban también para esto, ¿no? Ujú. Y ahí contarte, bueno, que encontramos algunas cosas, tú ya decías, ¿no? Cuando presentabas esto, las ollas comunes son de larga data en Chile, ¿no? Ha habido en distintos momentos, para distintas crisis, habían algunas de las ollas que hoy día estaban funcionando, que ya venían a propósito del estallido social, Ujú. surgieron muchas ollas y muchas también muy vinculados a los temas de protesta, de resistencia, como también en otros momentos del tiempo. Fundamentalmente por la autogestión, ¿ah? Organización de los propios vecinos y vecinas. Estuvimos hablando también con autoridades, con equipos municipales en Renca, en Maipú. Y sí, hay un cierto nivel de apoyo de los municipios también. Algo hubo en su momento del programa Elige Vivir Sano desde el gobierno nacional para apoyar a las ollas, pero yo te diría que el grueso del financiamiento, de los apoyos, tienen que ver con la gestión que los propios vecinos realizan, a veces el apoyo de algunas ONG y otras iniciativas más locales, y fundamentalmente el rol de las mujeres, ¿no? Las mujeres ahí son súper claves en sacar adelante las ollas comunes en Chile. Lo que veíamos, nosotros hicimos una encuesta a un número acotado de ollas, pero con las que pudimos conversar bastante. La mitad de estas más o menos seguía activa después de casi 2 años de la pandemia, o sea, que eso también es una señal importante, ¿no? Claro. Pensamos ciencia en el 2020, el 2021, pero todavía están ahí, ¿ah? Sosteniéndose, activando. Probable que si volviéramos a mirar hoy día, incluso hay algunas que dejaron de estar activas porque no tenían recursos suficientes, pero que tenían intención de volver, y a lo mejor eso sí ha ocurrido. eh, Operaban de distintas formas, algunas operan en juntas de vecinos, algunas en organizaciones sociales más funcionales, también hay algunas más precarias, ¿no? En campamentos y en tomas que no tienen tanta base de organización, pero en general en condiciones de infraestructura que proveen las propias comunidades, los vecinos, relativamente adecuadas, digamos, en términos Ujú. del espacio, que también, por lo tanto, es espacio, como te decía al comienzo, para acceder a alimentos, pero también para reunirse, como para fortalecer redes, diálogo y bueno, vecindad, ¿no? Convivencia
en las comunidades en el contexto tan difícil que nos ha tocado. Ahora, desde tu respuesta, Ignacia, me salen varias preguntas y varias cosas que quisiera como que nos detuviéramos, ¿no? Primero, entender que las ollas comunes son una reacción a una circunstancia que no se ha resuelto. Y además, post pandemia, ¿cierto? Tuvimos como ahí como una especie de aire con los apoyos estatales, ¿cierto? A las familias, con el retiro de los 10%, ¿cierto? Para otro tipo de familias, pero luego en la escena pospandemia, en términos económicos y de acceso a los alimentos, es brutal. O sea, bueno, no hay que decirle, no es sorpresa para nadie que nos está escuchando el aumento significativo de los precios de los alimentos que hemos tenido en el último año. Entonces, me imagino que aquellas ollas que tú dices que han dejado de funcionar no es porque se solucionó el problema, sino más bien porque incluso para ellas mismas, ¿no? Está siendo complicado poder sostenerse. Y ahí me encantaría que nos detuviéramos en algo que ustedes concluyen a partir de esta investigación, iniciativas de respuesta comunitaria ante el hambre en Latinoamérica en el contexto de pandemia por COVID-19, así se llama la investigación que hizo el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, del que Ignacia es parte del equipo. Ustedes hablaron de 4 tipos de ollas comunes y me encantaría que nos detuviéramos ahí porque también eso de alguna manera nos ilustra, ¿no? Estos tipos de organización comunitaria que me parece que es importante nombrar. Sí, sí, yo creo, bueno, lo más importante de lo que tú señalas, y efectivamente no es algo que estamos viendo y viviendo, que es que la crisis no se ha resuelto, que los alimentos siguen al alza en los precios, que tenemos un fenómeno de inflación importante y que en ese sentido Chile es un país que tenía los temas de seguridad alimentaria, ¿no? De certeza de que las familias podían alimentarse al menos 1 o 2 veces al día de buena forma, relativamente resuelto, y en eso hay un retroceso importante. Eso hoy día no es así, lamentablemente. Entonces, tener que acudir y acceder a fuentes como de apoyo comunitario, como esta, se ha vuelto para muchas familias una realidad importante. Entonces, yo creo, a propósito de tu pregunta, ahí es bien importante, claro, distinguir cómo la propia organización comunitaria se vuelve relevante en la gestión de estos apoyos, ¿no? Y así, si bien distinguimos efectivamente 4 tipos de ollas, las más grandes son, o sea, la más cantidad de ollas, digamos, son las ollas organizadas al alero de juntas de vecinos. ¿Sí? Juntas de vecinos que están ahí, que existen, bueno, como una organización en Chile hace muchos años y que a veces está más inactiva, pero que en contextos como esta crisis logra organizarse. Hay también otras ollas que son similares en términos de su funcionamiento, que se conforman alrededor de organizaciones que se llaman como funcionales, o sea, clubes deportivos, centros de madres, centros de adultos mayores, en el fondo, que se constituyen, claro, barrialmente, vecinalmente, pero alrededor de un tema específico, ¿no? Y ahí también, pues la diferencia puede ser que tienden a atender o acercarse más a un público específico, personas vinculadas a ese club deportivo, a ese centro de adultos mayores, pero también pudimos ver que permean eso y en el fondo prestan apoyo al conjunto de la comunidad que quiere acceder o que tiene carencias en un momento determinado. Hay también algunas ollas familiares, que estas son más como raras, digamos, y más nuevas. Lo que hay más tradicional en la organización del país son estas ollas vinculadas a las organizaciones. Ollas familiares son familias, ¿no? Parejas, mujeres que deciden prestar su casa, abrir su casa, poner alimentos, organizarse con algunos otros vecinos para ayudar a vecinos que ven pasando más dificultades. Y está claro, muchas veces su infraestructura es más precaria, tienen, si ya para todos es difícil acceder a alimentos y insumos suficientes para preparar las raciones y las comidas, para estas ollas familiares tiende a ser más difícil aún, pero a veces a cambio de eso hay más voluntad, más garra, más compromiso, porque son, en el fondo, la propia iniciativa de las vecinas y vecinos de organizarse. Y finalmente, las que ciertamente tienen más dificultades y más precarias también por el contexto en donde se ubican, son ollas que surgen en tomas y en campamentos, ¿no? Que básicamente tienen que ver con la idea de cocinar juntos, ¿no? Claro. Cocinar juntos, poner cada uno lo que tenemos y a partir de eso a ver si podemos mejorar la calidad de la alimentación que entregamos a nuestros hijos, a nuestra familia. Claro, ahí a mí por lo menos me aparecen dos cosas, dos
consecuencias de este fenómeno, una que me parece muy positiva y muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el tejido social, ¿no? Y con las redes comunitarias que han sido tan maltratadas, digamos, desde la dictadura en adelante, primero por, claro, políticas de Estado que impedían que la gente se organizara y que se juntara. No nos olvidemos que vivimos en un país en donde eso fue así por muchísimos años, ¿no? Y que todavía hay muchos adultos que vivieron eso y que desarrollaron una sospecha y una distancia respecto a la organización comunitaria. Entonces, la recuperación de eso a propósito de una situación de necesidad tiene su lado positivo, ¿no? O sea, ese tipo de organización social que puede ayudar a encontrarse y, como tú decías, Ignacia, también a dar apoyos en otras cosas que van mucho más allá del plato de comida que se genera desde una olla. Y otra cosa que ustedes hablaron en la investigación y que me parece muy interesante es también entender que acá son pobres entre los pobres que se organizan desde su pobreza. Para poder compartir lo poco que tienen. Y eso yo creo que también nos debería hacer reflexionar respecto a las políticas públicas que estamos teniendo. O sea, como que ya hay una red, ya hay una organización social, ya hay personas que de manera voluntaria están disponibles a poner su trabajo y su tiempo para poder generar estos espacios de contención para los vecinos y vecinas. Pero las ollas se están cerrando, no porque se haya resuelto el problema, sino porque no hay cómo sostenerlas. Y ahí uno dice, bueno, pero ¿dónde está el Estado? ¿No? Si ya tenemos la red, si ya tenemos la posibilidad de vecinas, especialmente que tienen organizado, que están disponiendo de su tiempo, que están disponiendo de su trabajo, pero que han tenido que detener las ollas porque no hay apoyo para poder sostenerlas materialmente, bueno, ahí uno dice, bueno, ¿dónde están las municipalidades? ¿Dónde está el Ministerio de Desarrollo Social? Por nombrar uno, ¿no? Que debería estar. Y ustedes también en la investigación hacen una serie de propuestas de políticas públicas en este sentido. Hablemos un poquito de eso. Sí, yo creo que ahí tú estás dando en un punto que es fundamental, que tiene que ver con, en el fondo, primero, como el surgimiento de las ollas muestra que el tejido social de alguna forma está, ¿no? A pesar de todas las dificultades que han habido, lo que tú mencionabas de cómo se desarticuló, ¿no? La gente tuvo cada vez más miedo en muchas ocasiones de asociarse. El hecho es que ante contextos de crisis, de necesidad, esto surge y resurge de forma muy espontánea. Lo segundo que yo creo que es importante es que, si bien se ve una ausencia súper fuerte del Estado, que ahora voy a ir hacia eso en términos de lo que me mencionabas de las recomendaciones, sí hay, además de vecinos, hay mucha sociedad civil, hay ONGs, hay organizaciones, o sea, hay muchas redes de apoyo y redes de ollas, además, o sea, vecinos que se organizan y que además se asocian con otros para ver si conjuntamente pueden acceder a mejores beneficios o aportes, fundamentalmente para el día a día de la gestión, de una gestión que además es voluntaria, es altruista, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y lo tercero, claro, es efectivamente una ausencia bien fuerte y bien impactante del Estado. Y digo impactante porque, como te decía, esto nosotros lo hicimos en varios países y uno ve en otros países que eso no es así. ¿Ah? Que el Estado sí se puso y se ordena detrás de esto que siempre, o sea, surge desde la comunidad, es autogestionado, pero que la perspectiva que nosotros quisiéramos tener en el mediano y largo plazo es efectivamente, o sea, ojalá que nadie tuviera que recurrir a una olla común para poder alimentarse, ¿cierto? En eso estamos todos de acuerdo y que pudiésemos, con nuestros propios ingresos, en nuestros propios hogares, poder contar con los alimentos suficientes. Pero todo lo que hay en términos de tejido social, de organización que hay detrás de las ollas, sí es algo que quisiéramos que se pudiera relevar, recoger, y ahí creemos que el Estado tiene una contribución importante que hacer y que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, digamos, o sea, en el marco de la crisis, apoyar con insumos, con alimentos, con balones de gas, con tarjetas de vecinos, por ejemplo, que también pueden ayudar a que los almacenes locales o los pequeños almacenes de barrio se activen. En el fondo, hay todo un movimiento que puede ocurrir detrás de lo que implica a vecinos organizándose para comer juntos, que puede activar de alguna escala, de alguna forma, las economías barriales, etcétera, que podría y quisiéramos que fuese de mayor forma apoyado por el Estado. Entonces, lo primero sería una recomendación que nos parece fundamental y que efectivamente es una carencia importante que veíamos para organizar este estudio, tener un mejor registro, un catastro de quiénes son estas organizaciones, dónde están operando, qué requieren en términos de apoyo, etcétera, que es algo que hoy día todos sabemos que hay ollas, pero hay muy poca información. Algunos municipios tienen mejores bases, pero a nivel del Estado nacional hay poco, digamos, y eso hace que
cuando el Ministerio de Desarrollo Social quiso, en el pleno contexto de la pandemia, apoyar este proceso, tampoco era tan evidente a dónde, con quiénes, porque no hay información suficiente, ¿no? Eso yo creo, parece muy, muy básico, pero efectivamente es bien clave para poder avanzar. Lo segundo es que sería bien necesario, y que también esto es algo que vemos en otros países, en el fondo en la medida en que las ollas pudiesen estar inscritas en estos registros, catastros, avanzar en un proceso de formalización de las mismas, pues, así como las juntas de vecinos son formales, las organizaciones funcionales son formales, en el fondo ciertamente la precariedad de esta autogestión va a ser menor en la medida en que puedan contar, por ejemplo, con una personalidad jurídica, con una razón social que les permita comprar, acceder a otros públicos, acceder a alimentos de forma más eficiente, etc. Y lo tercero, y yo diría que fundamental, pero por eso te decía lo importante de ir a los dos momentos al mismo tiempo, digamos, la emergencia y lo de más largo plazo, es el tema del tejido social. Y ahí hay un montón de experiencias en otros lugares de fondos concursables, de programas de apoyo que al mismo tiempo que el tema de preparación de alimentos apoyan a los beneficiarios de estas ollas, que las organizan con redes mayores para salidas laborales posteriores, emprendimientos, etcétera, que también podrían y sería súper deseable a nuestro modo de ver, potenciar y promover. Claro, y además pensar que hay un montón de organizaciones que han estado trabajando alrededor de ello. Yo me acordaba y lo estaba buscando acá en nuestras pautas, ¿no? En junio del 2020 nosotros entrevistamos a Luciana Pastor, académica del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile y integrante de Fundación Vórtice, y ellas estaban trabajando en un mapa georreferenciado de campañas solidarias y ollas comunes en el 2020. O sea, imagínate, ya estaban ahí trabajándose. Entonces, hay un material, como tú dices, Ignacia, no está todo organizado, no está, y ahí por supuesto le corresponde al Estado poder hacerse cargo de potenciar, de apoyar, ¿cierto?, a como los vecinos y generar este encuentro entre sociedad civil organizada y Estado para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas que están en situaciones de precariedad muy importante. Desde ahí también el valor de la investigación desarrollada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y agradecemos a Ignacia Fernández, investigadora asociada, que nos vino a contar al respecto. Muchas gracias, Ignacia, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias a ti, Antonella. Y efectivamente, pues ojalá hay muchas iniciativas dando vuelta, pudiésemos intercambiar más entre todas, generar, nosotros ya lo hicimos en el marco del estudio, ¿no? Pero generar más espacios de diálogo con el Estado también para partir de lo que hay, ¿no? Que hay bastantes, hay organizaciones que han estado en esto y que estamos súper disponibles a apoyar y a que ojalá esto pueda, en la medida en que tenga que existir con mucho más apoyo y más fortalezas con que hoy día operan en muchos lugares. Bueno, hacemos ese llamado entonces, especialmente al Ministerio de Desarrollo Social y a las distintas alcaldías, ¿no? Especialmente en las comunas en donde hay más, que ustedes también hicieron un mapeo más o menos de donde hay mayores lugares. Así que ya lo saben, en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural hay información respecto a lo que sigue sucediendo con las ollas comunes, lo que sucedió en pandemia y sigue siendo una realidad frente a la urgencia de desabastecimiento de alguna manera para algunas familias, ¿no? O sea, los alimentos están ahí y es increíble que hasta alturas de la humanidad todavía existan personas que sufren de hambre por la mala distribución de los alimentos, que de verdad es una cosa increíble que habla muy mal de nosotros como humanidad en ese sentido. Ignacia, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Te deseo un buen día. Gracias a ti.